Bueno, pues uno de los desafíos que ya hemos escuchado de parte de Monseñor Rino Fisichella, no solo para el paradigma de la iniciación de la vida cristiana, sino para toda la catequesis, son las comunicaciones y estos nuevos desafíos o areópagos que se nos presentan a nivel pastoral. Queremos invitar a Luis Enrique Delgado González, a quien nos va a acompañar en estos momentos con la conferencia. Creatividad para la iniciación a la vida cristiana. Entonces, Pero antes vamos a escuchar un poco de él, para que lo conozcamos mejor. Un joven, 30 le dejamos años, 31 años. Y bueno, Luis Enrique Delgado González, que cariñosamente le decimos Quique. Él estudió la maestría en diseño de experiencias y servicios en el 2018 y la licenciatura de diseño industrial en el 2015 en la Universidad de La Salle Bajío, León, México. También realizó un diplomado en antropología filosófica en el Instituto de Laico San Pío X y realizó estudios en artes visuales en la Universidad Autónoma de Querétaro. Participó en un programa de mentoría en creatividad y liderazgo con la editora en jefe de Vogue, Anne Wintour. Después de pertenecer y colaborar en pastorales juveniles de la diócesis de Celaya y más tarde de la Compañía de Jesús, completó el posgrado en comunicación social y compasión en la Universidad Javeriana en India y el camino profético del Centro de Acción y Contemplación de Albuquerque. En el 2021 fue seleccionado por el Dicasterio de Comunicación del Vaticano para el Programa Global de Formación y Consultoría. en el 2016 fundó una comunidad para jóvenes adultos llamada Take Me Back, ofreciendo recursos digitales, acompañamiento y experiencias para volver a Dios en la vida cotidiana. Desde esta comunidad actualmente lidera a profesionales creativos, voluntarios, formadores para la creación de contenidos y procesos pastorales. En el 2013 creó un estudio de diseño para servir a organizaciones religiosas. A lo largo de más de 10 años de servicio en este proyecto y ha cambiado su propósito e identidad. Actualmente opera como un laboratorio que fomenta la creatividad, la comunión y la cultura, experimentando y co-creando experiencias, servicios y productos junto a organizaciones comprometidas con la creación de una iglesia más compasiva para el mundo de hoy. Desde esta propuesta ha colaborado con movimientos, diócesis y equipos multidisciplinarios de más de 25 países. Durante 4 años desarrolló comunicaciones y formaciones creativas para la Fundación Yucat en Alemania, enfocada en la catequesis. Colaboró con la Secretaría de Comunicación del Sínodo sobre la sinodalidad y actualmente colabora con el Dicasterio de Comunicación y la Curia de la Compañía de Jesús en proyectos globales de formación y pertenencia. Pues sin más preámbulos, démosles un aplauso a Quique, que hoy nos va a compartir su gran experiencia. Va a estar. Bienvenido, Quique. Muchas gracias. Oigan, es un honor muy grande para mí estar aquí, también un desafío, porque todas las tareas que hacen ustedes me parecen titánicas, me parecen hermosas y sobre todo muy encarnadas directamente con las personas, directamente con los grupos, con algunos que ya he compartido, me platican de estas necesidades y realidades de catequesis para discapacitados, para indígenas, obviamente el trabajo con niños, con adultos. Y yo estoy aquí un poco temblando de la emoción y del nervio de compartirles esto que vamos a platicar. Le cambié un poquito el título a lo que me propusieron. Le he llamado Creatividad Profética para la Iniciación Cristiana con un enfoque en el mundo digital. Y aquí quiero hacer una primera
como advertencia o aclaración, porque me gustaría que este contexto que vamos a hablar del mundo digital no se perciba como algo ajeno. Yo creo que aquí todos, aunque sea WhatsApp, Facebook, probablemente Instagram, y ya no sé si TikTok, no sé si algunos de aquí de primera fila sean tiktokeros y de baile, no sé si allá arriba también haya quien tenga más de 3, 4 redes sociales, pero lo importante es que no nos enfoquemos en temas de números, en temas de posicionamiento. Esa perspectiva de marketing ahorita la vamos a dejar fuera de la puerta, y nos vamos a enfocar propiamente en esta vocación y este llamado profético para anunciar a Cristo e ir transformando vidas. Si funciona la tecnología, aquí voy a ir moviendo la presentación. Y quisiera empezar planteándonos y dejando como exclamación, como suspenso, como conclusión, como pregunta, ¿qué significa ser cristiano el día de hoy? Y estoy seguro que aunque aquí hay mucha diversidad, la respuesta probablemente podría ser más o menos parecida. Pero voy a invitarles a que por un momento piensen lo que han escuchado de amigos, de primos, de sobrinos, hijos, todas las personas que conviven con nosotros, y cuál ha sido su experiencia de ser cristiano en los últimos 5 años, 10 años. ¿Ha madurado? ¿Ha decaído? ¿Ha sido una experiencia creciente o más bien conclusiva? Vamos más o menos a dejar aquí que esto resuene si es más pregunta, exclamación o posibilidad. El año pasado, como decía acá la remembranza, hice una experiencia muy bonita llamada El Camino de los Profetas en el Centro de Acción y Contemplación en Albuquerque. Y me sorprendió mucho porque la idea que yo tenía de los profetas, pues de alguna manera era una imagen un poco arcaica. Y ahora entiendo que si el cristianismo actual, en algunos contextos, no en todos, a lo mejor ha perdido relevancia o importancia, es precisamente porque hemos perdido el vínculo con la tradición, particularmente con la tradición de los profetas y lo que podemos aprender de ellos. Creo que ustedes y yo, como catequistas, pues tenemos este llamado fuerte a ir anunciando qué otras realidades son posibles. Este es el único slide que tiene tanto texto y me voy a permitir leerlo. Va a ser un poco el marco de lo que vamos a ir compartiendo. Cuando perdemos el contacto con los profetas y su visión, entramos en una interpretación excesivamente espiritualizada del cristianismo. Los profetas mantuvieron la palabra de Dios terrenal, la mantenían íntegra y la mantuvieron real. No nos permitían separar la tierra del cielo. Juntaron el cielo y la tierra y dijeron, todo es uno. Los profetas hablan desde una profunda experiencia de Dios. Parece de alguna manera que han entrado en el corazón de Dios y en el misterio y son lo suficientemente audaces y a veces descarados como para atreverse a decir, yo he visto a Dios, yo soy testigo de lo sagrado. Sé lo que Dios sueña y voy a decirte lo que Dios piensa. Es verdad que hace falta un extraño tipo de confianza en uno mismo e incluso, pues sí, de inspiración para hablar con esa seguridad en uno mismo como lo hacían los profetas judíos. Lo que nos dan, y esto es el inicio de mi compartir, entre otras cosas, son nuevas imágenes. Nos dan nuevas imágenes con las que podemos captar y entender la realidad. Parece que un fallo de esta iglesia moderna, quizá la iglesia de todas las épocas, ha sido un fallo en la imaginación. Los profetas hacen explotar nuestra imaginación. Si sabemos escucharlos y aprendemos a entender las imágenes, metáforas y símbolos con los que hablan. La imaginación es en gran medida una cuestión de ser capaz de reimaginar la vida de nuevas maneras. Es no quedarse atrapado en viejas imágenes de desesperanza. Cuando estamos atrapados en viejas imágenes, seguimos viviendo de ellas, luchando contra ellas, resistiéndonos a ellas, e incluso diciendo que ya no funcionan, pero ahí seguimos. Pero parece que a menudo somos incapaces de crear e incluso de aceptar nuevas imágenes y vivir a partir de ellas. Eso es lo segundo más importante. Los profetas nos dan un sentido de lo posible, pero también de lo imposible, y es ahí cuando nos habilitan a ser humildes frente al misterio.
Por eso, francamente, es tan difícil escucharlos, porque hacen estallar nuestras mentes, nos empujan hacia nuestros límites, aumentan nuestra capacidad de sentir, intensifican nuestra capacidad de sufrimiento. Por eso muchas veces a los profetas no se les quiere escuchar y muchas veces el premio es la muerte, la persecución. Porque los profetas aumentan nuestra capacidad de sentir lo que siente Dios, el dolor de Dios, el anhelo de Dios e incluso la compasión de Dios. Entonces, ¿cuál se imaginan ustedes o cuál podríamos decir que es el rol de los profetas y los creativos en este tiempo? Pueden ser un montón de ideas, pero yo les quiero proponer 3 sencillas para compartirles un poco de los proyectos que hemos explorado y cómo responden a estas 3 llamadas del profeta en estos tiempos pues muy locos. Ahí ve la pantalla, ahí está. Lo primero, la primera invitación va a ser a acoger una creatividad compasiva. Y esa es una llamada a ser el profeta que expresa y nombra emociones y realidades complejas. Lo segundo es ser los profetas que muestran a la gente otros futuros posibles. Algo que me encanta de los profetas en la palabra es que no solamente se daban cuenta de que algo estaba mal o que algo iba torcido, sino que tenían esta autoridad y, como ya lo decía, un poco esta irreverencia de atreverse a señalarlo y transformarlo. Esto le vamos a llamar imaginación regenerativa. Y lo tercero es que el profeta creativo tiene la capacidad de revelar nuevas imágenes de la verdad, como ya lo dije, que sanan desde la belleza. A esto le vamos a llamar belleza sanadora. Dentro de mi trabajo como asesor de comunicaciones y proyectos religiosos, mucho de mi trabajo es observar la cultura y darme cuenta de patrones en el mundo de la música, del cine, del teatro, de la moda, las narrativas que van imperando y hacia dónde nos van llevando y cómo muchas veces estas narrativas son despreciadas por estar justamente del lado de la cultura. En este diagrama, de manera muy sencilla, pongo un mapa de los últimos 5 años, más o menos, y cómo los códigos, a través incluso del color, algo tan sencillo como eso, nos van marcando un poco por dónde vamos caminando como humanidad. Naturalmente, en nuestro país, con nuestras propias realidades, hay ciertos matices que se pueden acentuar, pero es interesante cómo después de la pandemia, la expectativa, la narrativa principal era de resurrección. Después había un libertinaje en el 2021 que se transformó en nostalgia y tratar de volver a las raíces. Después vino un año de mucha experimentación y mucho juego y diversión y colores de Barbie. Y ahorita, este año predominantemente en la cultura, y ojo, cuando hablo de tendencias, no es para seguirlas. Es un poco una mirada de comprensión y de empatía para aterrizar más o menos dónde se está moviendo nuestra gente. Desde hace 2 años anunciábamos un poco que este año era un poco color naranja. Y esto significa un ocaso encendido. De alguna manera, con las elecciones en todo el mundo, es el primer año que más del 54% del mundo acudió a urnas para votar. Desde India, Estados Unidos, por supuesto México y un montón de países este año coincidieron en esta experiencia democrática o no tan democrática en algunos contextos, y eso obviamente marca el rumbo un poco de lo que estamos viviendo. Hablamos este año entre lo que pasa en el cine, entre lo que pasa en la misma iglesia con el sínodo, entre los colores que se proponen, de una era del reencantamiento. Y me encanta esto porque es una oportunidad para volver al ordinario y reencantarnos o reenamorarnos de la realidad. Todo esto es una suma de investigaciones que hacemos de diferentes estudios de futuros para la comunicación, que a mí me encanta, y lo hago cada enero, hacer una traducción apostólica. Cada enero más o menos ahí en la Epifanía, por esas fechas que todo el mundo estamos todavía con recalentados y todavía como empezando el año, ofrezco esta conferencia de tendencias en clave apostólica para que podamos escuchar más allá de lo que en nuestros círculos eclesiales se habla de que es el cristianismo el día de hoy. Porque estos códigos, que son probablemente cosas que no vamos a escuchar directamente en círculos catequéticos, nos ayudan a entender cómo podemos reimaginar para llegar a otras audiencias, sean de jóvenes, sean de niños, sean de adultos, y más o menos ir sintiendo con el mismo corazón que siente la gente.
4 actitudes principales que este año marcan un poco el horizonte de la cultura. Una búsqueda por despertar, una búsqueda por trascender, una búsqueda por reimaginar y una búsqueda por renacer. Y algo bien importante es que cada año, y lo dijo ayer el Padre en la oración, trato de hacer una relectura de qué podemos celebrar. El Padre nos preguntaba, ¿qué están celebrando? ¿Cómo acompañamos el duelo? ¿Cómo acompañamos las alegrías? Y me encanta esta lectura porque podemos enfocar y matizar que la gente que está celebrando y que nosotros estamos dando por sentado. Y estamos machacando, también el Padre nos decía, al que tiene cáncer le damos medicamento para el paracetamol. Y entonces esta mirada lo que busca es un poco eso, bajar un poco nuestra voz o nuestros proyectos y métodos para poder acercarnos a estas realidades que ya están ahí. No es una cosa que se imponga o no es una cosa que esté simplemente por los mismos procesos sociales, es más bien una lectura de la realidad. Ahora sí, con este marco muy rápido y muy acelerado del año del reencantamiento, les voy a platicar esas 3 llamadas del profeta con 3 proyectos que hemos hecho en nuestra comunidad. Esta expresión es muy famosa en inglés, muéstrame, no me lo digas, entonces vamos directamente a los ejemplos. Lo primero tiene que ver con esta creatividad compasiva, que ya hablé un poquito, y aquí quiero recuperar de los ejercicios espirituales de San Ignacio. En el punto 22, apenas en las disposiciones para entrar a los ejercicios, él le sugiere a los acompañantes que siempre procuren salvar la proposición del prójimo. Es decir, mirar la realidad de al que voy a acompañar, no condenarla, no juzgarla, sino desde la escucha amorosa y desde el discernimiento, encontrar a Dios ahí. Una máxima en la espiritualidad ignaciana es Dios en todas las cosas. Y entonces esta creatividad compasiva en nuestro laboratorio la entendemos como tomarnos el tiempo, sean meses, sean semanas o tome lo que tome, para escuchar y comprender la realidad de quienes nos acompañan. Esta creatividad compasiva la hemos traducido como una campaña de todo un año dedicada a la mística de los ojos abiertos. E hicimos una traducción desde inspiraciones, desde pinturas de Monet o cosas parecidas que también aparecen ahí en redes sociales, para hacer un lenguaje semiótico en el que la realidad que tenemos delante de nosotros pareciera que está borrosa. Y entonces los objetos de nuestra campaña, que son objetos cotidianos, las llaves, el maquillaje, las pinzas, los balones, los juguetes de los niños, son precisamente esos nuevos medios, esos medios símbolos en los que el día a día podemos, desde nuestras rutinas, encontrar a Dios. Y hemos desdoblado esta narrativa del ordinario en 5 bloques. La primera narrativa, que fue para el Adviento, tenía que ver con esto de sanar la mirada, para entrar de nuevo en esta cotidianidad. Y hemos ido abordando desde diferentes materiales como coloquios con este mismo efecto visual de una realidad un poco diluida o disociada, y los coloquios, que son estas oraciones más o menos poéticas, tratan de ir acercando y dándole palabra, como lo decía en las diapositivas anteriores, ayudarle a la gente a expresar cosas que son complejas. Y entonces un poco desde este espejo, ayudarles desde lo digital a que puedan acercarse a oraciones más empáticas. Esta fue una de las series que mejor le fue a nivel de números y esa nunca es nuestra prioridad. Y fue una serie de contenidos de historias reales. Abrimos en Google Forms una encuesta anónima y entonces a nuestra comunidad que tenemos directamente en WhatsApp, les pedimos que quien quisiera, de forma anónima, pudiera compartir para el Adviento una historia real, dejando de romantizar lo que ya todos celebramos en el Adviento y que justo cuando lo hacemos desde una mirada no empática o no celebrativa, podemos repetir pues, los colores del Adviento, las mismas lecturas, sin explorar más allá. Y entonces encontramos, por ejemplo, en la primera semana, una mamá que compartió su historia de depresión postparto y compartía con mucha crudeza cómo para ella se había convertido en algo ritual y casi eucarístico tomar sus medicamentos, levantarse de la cama, sentirse sola, sentir que había fracasado como madre, como hija, como esposa, y todo esto desde una imagen caligráfica y simplemente la historia cruda y sin diseño ahí en la publicación de Instagram. Este contenido explotó porque un montón de gente, algunos con la misma historia, otros simplemente en temas de depresión, dijeron qué importante es visibilizar esto.
y no dejar en el anonimato a las personas que tienen algo que contar y que probablemente no son escuchadas. Esto me recuerda un poco esta frase o este pensamiento de Oscar Romero, de dar voz a los que no la tienen. Tuvimos también una historia de un antiguo seminarista que estaba integrando o que está integrando su homosexualidad y que obviamente hay muchos desafíos en ir en la cultura, encontrando su lugar en la iglesia, en su familia y en la sociedad. Teníamos historias también de un chico acompañante de una madre con Alzheimer. Y entonces encajar estas historias reales en cada domingo de Adviento y que ese fuera nuestra celebración y luego por supuesto proponer otros recursos, fue humanizando mucho esta experiencia de que en lo ordinario está lo sagrado. Otra serie, bueno, tenemos un podcast y también con esto acompañamos cada semana este proceso del reencantamiento. Irnos reencantando de diferentes realidades que porque siempre están ahí, les perdemos un poco el hilo. Y lo último es que cada que hacemos una campaña como esta, como les dije, esta campaña es anual, procuramos hacer experiencias, tanto virtuales como presenciales. Y aquí tal vez es lo que más me pone nervioso porque ustedes son expertos en experiencias y en procesos. Y nosotros ciertamente en esto vamos más bien como desarrollando procesos de iniciación cristiana que luego ahí nos falta madurar un poco para agarrarlos y convertirlos en procesos más maduros. Pero este fue muy bello, una semana de creatividad para la vida ordinaria, la experiencia como tal es un PDF que la gente descarga sin costo y al entrar más o menos se ve así por dentro, tiene la misma estética como pueden ver, las mismas imágenes desenfocadas y preguntas provocativas y algunas prácticas. El año pasado en la Jornada Mundial conocimos a un jesuita que hace meditación a través del dibujo. Y entonces él habla mucho de que permitirse el error, permitirse el accidente, en el dibujo es un lenguaje también para el espíritu. Entonces desde prácticas muy sencillas que la gente puede hacer en su casa, hacemos estos ebooks para que la gente pueda acompañarlos como experiencia. Cada día hay una invitación, entonces el lunes hay que dibujar, el martes hay otra propuesta, el miércoles hay un Zoom donde nos reunimos para recuperar un poco lo que vamos haciendo. Letra muy chiquita, no hace falta que lo lean todo. Lo único que quiero compartir aquí es cómo se trasciende lo efímero de las redes sociales, de poner corazoncitos y llamitas y tonterías, a realmente poder conectar con las personas y que nos puedan compartir su intimidad desde el chat personal, desde la retroalimentación de la experiencia. Y es lindo porque muchas veces lo preparamos nosotros desde una visión más a lo que nosotros queremos transmitirles y la realidad es que los caminos en los que ellos andan son muy distintos. Entonces trascender esta visión de lo que yo quiero imponer y más bien siempre estar abiertos a una escucha es de lo que más me ha movido con este acompañamiento del misterio. Un poco más de retroalimentaciones que solamente son para dar ahí un poco de eco. En esta experiencia fue en febrero de este año, se inscribieron 534 personas para participar. Yo creo que ha sido una de las experiencias de este año que he tenido más audiencia y ha sido bello porque a partir de esto les hemos podido ofrecer ya otros procesos. Acabamos de terminar hace un mes una escuela de creatividad que ya fue un proceso de 12 semanas de más profundidad, con mentores ya para profundizar tanto en cosas de discernimiento como en proyectos de ellos y muy enfocado a que fuera una creatividad humanizante. Esto acaba de suceder hace 3 semanas en Cuernavaca, dentro de esta misma mística del ordinario y de volver a un Dios presente en nuestra realidad. Hicimos un campamento orientado a la corporeidad. Un jesuita portugués que estudió danza contemporánea en París acompañó este retiro y tuvimos la bendición muy providencial de que en este museo que está en Cuernavaca justo había una exposición que es de barro y cerámica que se llamaba ¿qué has hecho con este cuerpo que era morada de los dioses? Entonces invitamos a una fotógrafa para retratar toda la experiencia y fue muy lindo porque fue una experiencia catártica, fue una experiencia inspiradora, pero al mismo tiempo que abría un poco la experiencia del querigma desde otra mirada. No lo clásico de teología del cuerpo, una mirada más moralizante, sino una experiencia profunda de encarnarse y habitarse y encontrar a Dios en los propios sentidos. Entonces, de esta primera mirada de la creatividad, quiero compartir esta idea. La creatividad es urgente necesidad, respuestas reales a preguntas reales.
alternativas a un mundo desdichado que va por caminos que no son de nadie ni para nadie. Esto lo dijo un antiguo superior de la compañía, Adolfo Nicolás. Y con eso vamos a entrar a la belleza sanadora. La invitación en esta vocación del profeta es ser el profeta que revela nuevas imágenes de la verdad que sana desde la belleza. Hace unos años diseñamos esta experiencia llamada Panes y Frutos. Fue en 2021, todavía estábamos muy encerrados, entonces los sentidos, concretamente el gusto y el olfato, era algo que estaba muy amenazado. Y entonces se nos ocurrió desde un poco de metodología también para que no sea solo portafolio. En el equipo tenemos gente de muchas disciplinas. Y lo bello de esta comunidad es que no tenemos solamente un equipo de catequistas, sino que cuando queremos entrar a temas de comida, vamos y buscamos a quien esté en cosas de comida. Cuando queremos hacer cosas de cuerpo, vamos y buscamos a esa gente. Y entonces, algo que en nuestras reuniones ha salido como fruto es que la gente no se siente obligada a pasar lista. Y eso, al menos en mi generación, por nuestros propios issues, es como algo muy fuerte, es decir, tengo la libertad de entrar y salir, e increíblemente eso va generando más compromiso que si estuviéramos como reteniéndolos todo el año, o toda la campaña, o en todas las experiencias. Entonces, justamente con dos colaboradoras que son chefs, un jesuita que también está metido en comida, una psicóloga y varios acompañantes espirituales voluntarios, diseñamos un itinerario de 8 semanas. Esta experiencia, tal cual es una traducción del querigma, como lo conocemos, el proceso del primer anuncio, desde el amor, el pecado, todos los pasos que ustedes saben mejor que yo. Y lo que hicimos fue crear recetarios de comida, como la segunda imagen, y entonces en redes sociales, para ir invitando, traducíamos frases de santos o parte de las catequesis que queríamos dar. Ayer también se mencionó, no el mucho saber arte y satisface el alma, sino gustar internamente las cosas. Pues lo cambiamos para decir, no el mucho comer, arte y satisface los sentidos, sino el gustar internamente las cosas. Cada participante recibía un recetario semanal que tenía una especie de lectio divina que al final terminaba en un ingrediente para la semana. Había semanas del chocolate, había semanas del jengibre, había semanas de las semillas y había ingredientes que tenían una traducción espiritual a lo que íbamos a hablar el sábado del encuentro. Tenían que ir al súper, tenían que comprar el ingrediente y seguir la receta de nuestros chefs para hacer la experiencia. Ahorita me regreso a esta. Y entonces, por ejemplo, uno de los testimonios más divertidos y bonitos y simbólicos es que en la semana de las raíces cocinábamos con jengibre. Y la chef nos propuso hacer una tostada francesa con una mantequilla que tenía jengibre y otras especies y cardamomo, una delicia. Pero entonces cuando ya nos conectábamos, porque la dinámica era el sábado a las 9 de la mañana, prender el Zoom con tu platillo listo, íbamos a tener una catequesis real con los pasos y todo, pero íbamos a estar comiendo, cada uno encerrado en el lockdown de la pandemia y probando más o menos lo mismo, excepto si a alguien se le quemó su tostada francesa. Y entonces, esa experiencia compartida de estar comiendo más o menos lo mismo, dejó una cosa muy de los sentidos y muy práctica que decía una de las chicas, se me quedaron impregnadísimos los dedos del olor del jengibre. Y ahora me doy cuenta que con mantequilla y cardamomo y un montón de cosas, aunque se mezcle con otros ingredientes, el sabor y el olor del jengibre es inconfundible. Y en mi vida puedo reconocer que aunque he probado un montón de cosas, el aroma de Jesús es inconfundible. Esta semana estaba dedicada al señorío de Jesús. Y entonces fue una experiencia para nosotros muy reveladora, porque desde este jugar, probar, crear, en algo tan sencillo como el encierro, su casa, un ingrediente, cocinar, había este insight tal vez muy chiquito, que se nos quedó grabado a toda la comunidad, porque en algo tan sencillo no es tal vez la conversión. Quien decía también, tenemos toda la vida, ¿no?, para ser santos, pero en experiencias tan sencillas podía haber luces. Tuvimos también una semana de las semillas, que por tiempo ya no les voy a contar los frutos de esta semana, pero esa tenía que ver probablemente con sembrar el reino. Entonces cocinábamos con chía, con avena y con cosas así. Había una semana del pecado que estaba con chocolate, allá está. Había semanas de jitomate, había semanas de todo. Y lo interesante era hacer este proceso del querigma desde la cocina y desde los sentidos. Era algo muy celebrativo, era algo virtual que no se sentía pesado, seguramente más de uno aquí. Ya el cuarto webinar o la cuarta misa virtual de la pandemia era como ya apaguen el Zoom, ya no quiero saber más de esto. Y esto era divertido porque era una dinámica completa de la semana, no solamente era llegar y atender como el webinar, sino participar en algo más integral.
Dentro de los contenidos hablábamos de cosas como Betania, este lugar seguro de amigos, o simplemente abrir la experiencia que no iba a ser solo catequesis, sino era una invitación a explorar, compartir, escuchar, sentir, expresar, preguntar, saborear y crecer. El eslogan de esta experiencia, que duró más o menos 3 meses, era panes y frutos saboreando distintos sabores de la fe. Porque no solo los ingredientes eran distintos, sino que también la mirada, la experiencia, la voz y las historias de cada uno eran bienvenidas. Y no era el jengibre que signifique lo mismo para todos, sino que cada uno nutriera con su propio sentir lo que íbamos caminando. Una reflexión para este segundo ejemplo. Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. Esto es Evangelii Gaudium 11. Y con eso entramos a nuestro tercer y último ejemplo. Para imaginación regenerativa vamos a hablar de que la invitación al profeta es mostrar a la gente que otros futuros son posibles. Yo creo que muchas realidades en nuestro país, en nuestra iglesia, parecen más conclusiones que posibilidades. Y son caminos que más bien vamos, como lo decía al principio en la lectura, quejándonos, rechazando, negando, pero ahí seguimos, sin abrirnos a nuevas imágenes de la divinidad, de la comunidad o de nosotros mismos. Entonces la imaginación regenerativa, este concepto viene un poco del mundo de la ecología, y propone que la sostenibilidad en el mundo ecológico ya no es suficiente, porque un mundo que ya está en las últimas ya no tiene mucho que sostener. Y esto me hace pensar o recordar, una vez uno de mis colaboradores en la Fundación Yucat en Alemania nos hablaba de que una iglesia agonizante, tal vez lo más profético sería dejarla morir y empezar a construir algo nuevo. Y la mirada regenerativa, yo creo que es un punto ahí reconciliado entre las dos cosas, sin dejar morir, pero también ocupándose de abrir nuevas posibilidades. Este último ejemplo fue para un adviento que de hecho fue fruto de panes y frutos. Después de hacer la experiencia de Querigma y que habían visto a los jóvenes que virtualmente sí se pueden hacer cosas más trascendentes que solamente atender una misa virtual, diseñamos esta experiencia. Un itinerario también de 6 semanas, este fue más cortito, fue para Adviento y hasta Navidad. Se llamaba Caminantes, Esperanza y Travesía Compartidas. Todavía era la pandemia y no queríamos romantizar un diciembre y aparecer con arbolitos y estrellitas y jingle bells en el contexto en el que estábamos. Entonces nos dimos a la tarea de investigar qué artistas sacros estaban reimaginando la Sagrada Familia y encontramos a Kelly Latimore, que está allá arriba a la derecha, que tiene estos íconos reinterpretados desde migrantes, desde personas excluidas. Había una imagen tal cual, no sé si recuerdan, que en ese año fue el asesinato de George Floyd en Estados Unidos. Entonces hacía prácticamente hacía un ícono desde el martirio de George Floyd. Y muchas realidades de nuestra cultura las ponía como íconos. Y entonces desde esta mirada hicimos una serie de podcasts con valores para traducir este camino de los peregrinos, pero también identificando a los migrantes en este proceso doloroso. Hicimos una colaboración con un albergue, el albergue guadalupano de Veracruz, que recibe migrantes de Guatemala a Veracruz. Y ese kilometraje, nos pasaron el dato, no lo tengo ahora, pero ese kilometraje de Guatemala a Veracruz lo metimos en una aplicación de corredores y a todos los inscritos les proponíamos varias cosas. Uno, escuchar un podcast semanal con esta traducción de la catequesis de lo que iba a tratar la semana. Segundo, había pequeñas comunidades de 5 o 6 personas que iban a compartir los frutos de la semana. Y lo más divertido, tenían que caminar en comunidad los kilómetros que caminaban los migrantes. La suma de ese kilometraje lo teníamos que hacer todos los inscritos y no lo logramos. Y esta realidad un poco era el objetivo para darnos cuenta del sufrimiento, a lo mejor desde nuestro privilegio y desde el internet, que tenemos acceso. Con las inscripciones, esta fue una experiencia pagada. Pudimos comprar 160 pares de tenis que regalamos al albergue guadalupano, porque nos decían, mucha gente viene y dona cobijas y no son necesarias. Vienen y donan comida que ya está resuelto, juguetes que los niños van a tirar. La gente llega aquí con las sandalias destruidas y lo que hace falta es un par de zapatos que les va a durar un tramito más, pero les va a ayudar mucho. Entonces, tocar esa realidad y permitirnos ser regenerativos desde
un grupo de jóvenes en el privilegio de internet y poder hacer este tipo de experiencias, vinculaba varias realidades. No solo la formación para ellos, sino también la solidaridad y esta parte ya más de acción. Para esta última idea, dejo esta frase que prácticamente con esta cierro. No temo el nuevo mundo que emerge. Temo más bien que tengamos poco o nada que ofrecer a este mundo, poco o nada que decir o hacer. Temo que demos las respuestas de ayer a los problemas de mañana. Y sobre todo temo esperar con los brazos cruzados y no hacer nada por miedo a fracasar. También un antiguo superior de la compañía. Y bueno, pues una llamada del Papa, mi íntimo amigo, para la creatividad. Bueno, pues yo les agradezco mucho la paciencia y el ritmo para ir corriendo y compartiendo esto. Desde el laboratorio estamos abiertos a colaborar con diócesis, movimientos, individuos, cantantes, cualquier hora apostólica, estamos para servirles. Muchas gracias. Qué bárbaro. Pues muchas gracias, Quique. Creo que nos ha despertado la creatividad, o sea, no nos detengamos. Todavía hay mucho que hacer y te agradecemos lo que nos has iluminado de una manera tan rápida, porque sé que tienes ahorita conferencia. Y pues te agradecemos, pero quiero decirles también que él es el autor del diseño de la semana. ¿Eh? Pues ya saben quién lo hizo, ¿verdad? Excelente, gracias por tu testimonio. Y pues queremos también entregarte un pequeño detalle en agradecimiento a tu participación y a esta hermandad que ahora hemos tenido. Gracias.